¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Ayer tuvimos un día muy importante, ya que tuvo lugar la reunión de la Reserva Federal en la que se mantuvieron los tipos intactos, tal y como pues todo el mundo pensaba, pero luego tuvimos unas declaraciones de Jerome Powell bastante interesantes en las que pues comentó recesión, tipos de interés, inflación, aranceles, etcétera. Y por tanto, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las declaraciones del presidente de la Fed, de Jerome Powell, y en la reacción de los mercados posterior, ¿vale? Así que vídeo muy importante. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado de criptomonedas en el día de hoy. Y lo primero que vemos es una subida generalizada del 3% en el Global Crypto Market Cap, que hace que Bitcoin ahora mismo se encuentre en los 85.300, una subida de casi el 2% en las últimas 24 horas, mientras que Ethereum hoy lo vemos retroceder después de las subidas que vimos ayer, por debajo otra vez de los $2.000. Si bajamos un poquito más abajo, vemos todavía una subida muy buena en XRP, beneficiada por la noticia de ayer de que ganaba el juicio contra la SEC, alguna subida entre el 2 y 3%, pero tampoco vemos excesivo movimiento hoy en las altcoins, ¿vale? Así que primero vamos a ver todas las declaraciones de Jerome Powell, vamos a ver qué dijo y luego vamos a ver cómo ha reaccionado el mercado, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, ayer tuvo lugar la reunión de la Reserva Federal para decidir en qué rango dejaban los tipos de interés y, como ya se esperaba, todo el mundo descontaba y daba por hecho que los iban a mantener de momento en el rango entre el 4.25 y el 4.50%, pero lo más importante, como comentamos en el vídeo de ayer, eran las declaraciones de Jerome Powell, ya que todavía no había hablado desde que Trump empezó pues el mandato y empezó con toda esta política arancelaria que ha provocado pues inflación, etcétera, etcétera. Entonces, en líneas generales, el discurso de ayer de Jerome Powell fue bastante neutro, diría yo, no fue ni muy hawkish ni muy dovish, pero sí que tuvo algún tinte dovish, ¿vale? Para quien no lo sepa, hawkish y dovish son pues palabras o términos que se usan para describir un poco el tono que emplea el presidente de la Reserva Federal, y un tono dovish, por ejemplo, es un tono mucho más suave y pacificador y que normalmente tiende a una visión de la economía buena y por tanto a políticas monetarias expansivas, y un tono más hawkish significa un tono más duro, más estricto y que tiende a políticas monetarias más restrictivas por parte de la Fed. Así que, como digo, ayer empleó un tono, diría yo, bastante neutro, pero con algún tinte dovish en algún tema que vamos a comentar a continuación. Entonces, vamos a ir por partes, ¿vale? Lo más importante para mí es lo que comentó sobre una posible recesión, ¿vale? Powell dijo que, a pesar de que muchísimos economistas fuera de la Fed pues han aumentado en gran medida su proyección de una posible recesión en la economía americana, ellos, la Reserva Federal, siguen viendo la economía bastante sana, bastante fuerte, y no creen que haya aumentado demasiado la posibilidad de una recesión. Comento también que siempre existe, obviamente, la posibilidad de que se dé una de ellas, normalmente a veces hay una cada 4, pero que los datos de momento sugieren que estamos lejos. Eso sí, lo que no he parado de destacar durante toda la hora que estuve hablando fue que estamos en unas circunstancias súper inciertas, que el panorama es súper incierto y que todo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿vale? Un poco se guardan las espaldas con estas declaraciones porque no paraba de decir estamos en unas circunstancias muy inciertas, en un panorama muy incierto que depende de muchas cosas y, por tanto, como siempre, hay que seguir los datos que vayan saliendo en materia económica. Entonces, dicho esto, en cuanto a futuras bajadas de tipos de interés, que era también lo que mucha gente estaba esperando, Powell dijo que el comité se mantiene en su escenario que tenía a finales del año pasado, que es el de bajar los tipos de interés en 2 ocasiones durante este año 2025, y ahora mismo lo más probable es que la primera de ellas sea en junio. Ya sabemos que la duda antes era si iba a haber bajada de tipos en mayo o en junio. Pues bien, ahora en junio hay un 60% de probabilidades de que haya habido una bajada, mientras que si nos fijamos en los porcentajes de mayo, ahora ha aumentado hasta un 83% la probabilidad de que no se bajen en esa reunión, sino que se mantengan en el rango entre 4.25 y 4.50, que es donde están en este momento. Entonces, esto lo justificó Powell por la proyección económica que tienen desde la Reserva Federal, donde ven a partir de ahora, con las nuevas circunstancias que estamos viendo, un crecimiento más débil de la economía y una inflación más alta, ¿vale? Que obviamente este panorama, ¿por qué viene provocado? Pues por los aranceles que ha impuesto Donald Trump desde que ha llegado al poder, ¿vale? Obviamente se le preguntó si el aumento de la inflación se puede deber en gran medida a los aranceles, y él dijo que
está claro que parte de la inflación que vamos a ver va a ser debido a los aranceles, pero que es imposible calcular obviamente el porcentaje exacto que se debe a los aranceles y lo que no se debe a los aranceles, ¿vale? Entonces, también explico que obviamente los dos principales objetivos de la Reserva Federal, como siempre ha sido pues garantizar la estabilidad de los precios, es decir, mantener la inflación controlada, pero fomentar también el crecimiento económico y mantener bajo el desempleo, ¿vale? Entonces, en este sentido, en el nuevo escenario desde que ha llegado Trump, lo que se está proyectando desde la Reserva Federal es un crecimiento más débil, es decir, que no se crezca tanto y por tanto pues, la tasa de desempleo pues, sea un poquito más alta, pero que la inflación va a ser a su vez un poco más alta. Entonces, los dos factores, como son contrarios, al final se compensan el uno con el otro y el plan, por tanto, sigue siendo el mismo, ¿vale? Y para esto hay que tener un poquito cómo funciona lo de los tipos de interés, porque el motivo de que se mantengan igual es esto que acabo de explicar, que se balancean, ¿vale? Se compensan un factor con el otro. Los tipos de interés son uno de los instrumentos que tiene la Reserva Federal para cumplir sus dos objetivos, que como ya hemos dicho son los de mantener la estabilidad de los precios, es decir, la inflación controlada en el 2%, que es su objetivo a largo plazo, pero también mantener la economía sana, es decir, con un crecimiento aceptable y con una tasa de desempleo baja. ¿Qué pasa en momentos en los que la economía no va bien, tenemos un crecimiento lento e incluso una tasa de desempleo muy alta, como ha pasado en épocas de recesión o en épocas de crisis como la del COVID o como la de 2008 o la de los años 2000? Pues ¿qué pasa? Que ahí la política que tiene que llevar a cabo la Reserva Federal es la de bajar tipos de interés, estimular la economía y así hacer que pues, la tasa de desempleo baje, ¿vale? Luego, ¿esto qué provoca? ¿Qué efectos secundarios tiene que los tipos de interés estén bajos? Pues que eso provoca una alta inflación. ¿Qué pasa cuando la inflación sube demasiado? ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, lo primero que pasa es que obviamente tenemos una crisis, porque al final esto lleva a crisis y pobreza, y por tanto las medidas que hay que tomar son las contrarias. Hay que subir los tipos de interés para un poco enfriar la economía, hacer que no sea tan fácil el crédito, que obviamente la economía no pueda crecer al ritmo que lo estaba haciendo antes y por tanto pues se enfría y al final la inflación baja. ¿A qué coste? Al coste de que la economía se enfríe, de que todo vaya mucho más lento, haya un crecimiento mucho más débil y por tanto la tasa de desempleo suba. Entonces siempre están balanceando ahí entre uno y otro para controlar, uno, que la inflación no se dispare y dos, que la economía no se enfríe tanto que la tasa de desempleo pues se eleve demasiado y esté en crisis. Porque cualquiera de estos dos factores, tanto una inflación muy alta como una tasa de desempleo muy alta, al final llevan a una crisis y a pobreza, que es lo que quiere evitar la Reserva Federal y que es su función principal. Entonces, estamos en una tesitura que veníamos finalizando 2024, en la que estaba claro que las medidas por parte de la Fed tenían que ser las de bajar los tipos de interés en dos ocasiones este año, porque tenemos los tipos muy altos ahora mismo. Entonces, ahora mismo el nuevo panorama arancelario ha supuesto pues, una proyección de una inflación más alta de lo que pensaban, pero también de un crecimiento más bajo y, por tanto, una tasa de desempleo un poquito más alta de lo esperado. Entonces, como se esperan un desempleo más alto y una inflación más alta, pues al final es lo mismo porque son contrarios, son opuestos en cuanto a medidas que se tienen que tomar, entonces no afectan a la proyección que tiene la Reserva Federal para este 2025, ¿vale? Entonces, luego, el otro instrumento que tiene la Reserva Federal para controlar un poco estos dos objetivos, aparte de los tipos de interés, es la inyección de liquidez en la economía. Y esto lo hace a través de su balance. La Fed puede básicamente imprimir dinero y inyectarlo en la economía a través de compras de deuda, ya puede ser pública o puede ser también corporativa, a través de los bonos. Entonces, eso cuando inyecta dinero en la economía y pues está comprando estos bonos, pues al final estos bonos aparecen en su balance. ¿Qué está haciendo la Reserva Federal desde hace ya un par de años? Está reduciendo el balance porque hace 4 o 5 años, cuando ocurrió pues la pandemia, tuvieron que inyectar muchísimo dinero en la economía, con los tipos de interés muy bajos, y eso hizo que el balance, pues obviamente creciera demasiado desde su punto de vista. Entonces ahora
llevan un periodo de deshacerse de esos activos que normalmente son deuda, y entonces a través de esas ventas de activos pues van retirando liquidez de la economía también para enfriarla, y también ayude eso a reducir la inflación, que es lo que llevan intentando hacer desde 2022. Entonces, lo bueno que dijo ayer Jerome Powell es que este periodo de reducción del balance está pronto a llegar a su fin, porque por lo menos el ritmo al que se están deshaciendo de estos activos está disminuyendo considerablemente. Por ejemplo, dijo que en cuanto a Treasury Securities van a pasar de deshacerse de 25 billones de dólares a solamente 5 billones de dólares a partir de abril en un periodo mensual, y que mantendrán el máximo de 35 billones en Agency Debt y Agency Mortgage Backed Securities. Así que no es que ya empecemos con QE, con inyección de dinero en la economía, con compra de activos por parte de la Fed, que sería unas políticas monetarias muy expansivas y favorecería mucho a los mercados, pero por lo menos estamos ya cada vez más cerca de este final, el QT, que es todo lo contrario, que es retirar liquidez de la economía y pues reducir sus activos del balance, ¿vale? Entonces, en conclusión, lo más importante que dijo Powell fue lo referente a la posible recesión, que es lo que estaba esperando el mercado. Mucha gente se temía que por un miedo grande a la recesión, al final pues no hubieran dos bajadas de tipos de interés, con la inflación creciente debido a los aranceles no hubiera dos bajadas de tipos de interés, pero de momento yo creo que ese escenario, el más malo, se ha evitado, y yo creo que de momento seguimos con el mismo plan que veníamos teniendo antes de que llegara Trump, y por tanto lo que hemos visto ha sido subidas en los mercados. ¿Cómo han sido estas subidas? Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver el gráfico de Bitcoin y vemos que ayer tuvimos una vela diaria muy buena en la que subimos prácticamente un 4,5%, incluso muy cerca del 5%. Era muy importante esta subida porque, como vemos aquí, rompimos el imbalance que teníamos aquí en el gráfico diario que terminaba en los 85.100, lo rompimos de lleno. El problema es que hoy estamos retrocediendo, y justamente estamos retrocediendo hasta este nivel, que es clave de cara a final de semana, porque necesitamos consolidar por encima de este balance para proyectar subidas incluso hasta los 89.000 o 90.000, o incluso podríamos apuntar a los 92.000, que es la siguiente zona de oferta y demanda fuerte. Pero si por el contrario cerramos hoy o mañana en la vela diaria por debajo de estos 85.000, por debajo de estos 84.000, que es la media móvil de 200 días, pues de nuevo se anulará esa ruptura, sería una falsa ruptura, y ahí sí que se proyectaría con más probabilidades incluso una caída otra vez a los 80.000 bajos, o incluso por debajo de ese nivel. En cuanto a Ethereum, pues más de lo mismo. Ayer tuvimos una subida muy buena, que lo comentamos en el vídeo de ayer, pero hoy estamos retrocediendo también con bastante fuerza, una caída del 3%, y el nivel que la voy a mantener en el día de hoy son los 1.960. Si se rompen a la baja esos niveles entre hoy y mañana, se invalidará esta ruptura y también cobrará más fuerza el escenario de posibles bajadas en el corto plazo. Y en los índices americanos, un poco más de lo mismo. Ayer vimos una subida muy buena, por ejemplo, en el S&P 500, que subió más o menos un 1,2%, pero hoy empezamos ya a ver bajadas en los futuros. Y bueno, de momento sigo la misma textura en los índices. De momento esto lo podemos tomar como un pullback dentro de este movimiento bajista que empezamos aquí a finales de febrero. Perfectamente, como digo, podríamos subir hasta estos niveles de los 5.700 y empezar una nueva pues bajada en las próximas semanas hasta niveles más bajos. Pero bueno, esto va a ser la clave, ver un poco cómo reacciona a este nivel, si es que llegamos el de los 5.750, y ver ahí si vemos una ruptura con mucha fuerza y ya podemos anular este escenario tan bajista, o si vemos una desaceleración de la subida y ya empezamos a proyectar otra vez nuevas caídas para las próximas semanas. Lo mismo, obviamente, en el Nasdaq, que está pues obviamente muy correlacionado con el S&P 500. El escenario es el mismo, pero el nivel pues clave a romper serían los 20.400, 20.500 en este caso. Y en el caso de Bitcoin, un poquito más a medio plazo, sigo en las mismas, sigo pensando lo mismo, que aunque veamos subidas muy fuertes en el muy corto plazo, en cuestión de días o incluso la semana que viene hasta los 89.000, 90.000, el nivel clave realmente a romper para decir que estamos ya otra vez en tendencia alcista es el de los 92.000, porque aquí es donde se juntan, uno, la tendencia bajista que llevamos arrastrando desde el 21 de enero, y dos, es donde está la zona clave ahora mismo de oferta y demanda, que serían esta zona que fue previamente un soporte, que se ha convertido en resistencia, y por tanto, si lo rompemos con fuerza, ahí ya coge mucha fuerza el mercado para iniciar un nuevo impulso alcista. Así que así es como estoy viendo el mercado. Creo que tampoco queda mucho para el bottom, puede incluso que lo hayamos tocado
tocado ya aquí en 76.000, eso no lo sabemos perfectamente, podemos ver un escenario en el que caemos más o en el que ya no caemos, lateralizamos y ya empezamos a subir más adelante, todavía no lo sabemos. Yo lo que probablemente voy a empezar a hacer va a ser un DCA semanal en diferentes monedas que me gustan a largo plazo, porque no sé si ya hemos tocado el bottom, pero creo que tampoco va a durar mucho este escenario en el que estemos laterales o un poco bajistas. Creo que a medida que nos acerquemos a junio vamos a empezar a ver subidas en los mercados, entonces por eso creo que un DCA semanal es lo más adecuado en estas ocasiones y así lo empezaré a hacer probablemente dentro de muy poco. Así que esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si ha sido así deja un like y ya sabes, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos análisis. Nos vemos mañana en el siguiente y os mando un fuerte abrazo para todos.